El Mahabharat Adiparva, sección 142. Dhritarashtra consulta a su ministro Kanika. Vaishampayan continuó. Al escuchar que los heroicos hijos de Pandu, dotados de sobreabundante energía, se habían vuelto tan poderosos, el rey Dhritarashtra se sintió muy desdichado por obra de la ansiedad. Entonces el rey mandó llamar a su lado a Kanika, ministro eminentísimo, versado profundamente en la ciencia de la política y experto en aconsejar al rey, y le dijo: «Oh óptimo entre los brahmins, día a día los pándavas aumentan su sombra sobre la tierra. Estoy terriblemente celoso de ellos. ¿Debo estar en paz o guerrearles? Oh Kanika, dame un consejo veraz, pues voy a hacer lo que tú me indiques». Prosiguió Vaishampayan. Aquel óptimo brahmin, exhortado de este modo por el rey, le respondió libremente con estas agudas palabras que se hallaban cargadas del sentido de la ciencia de la política. «Escúchame, oh rey sin mancilla, lo que voy a responderte, y después de escuchar todo lo que diré, te cabe no montar en cólera contra mí, oh óptimo entre los reyes Kurus. Los reyes deben estar siempre listos con su masa en alto para golpear cuando sea necesario y deben aumentar permanentemente su destreza. Mientras evitan cuidadosamente toda falta en ellos mismos, deben observar incesantemente las fallas de sus enemigos y sacar ventaja de las mismas. Si el rey se halla siempre listo para golpear, todos le temen. Por lo tanto, el rey debe recurrir siempre al castigo en todo aquello que hace. Debe conducirse de manera de que su enemigo no pueda detectar en él ningún aspecto débil, pero debe perseguir a su enemigo hasta su destrucción mediante cualquier flaqueza que detecte en él. Debe ocultar siempre sus medios y sus fines, tal como esconde su cuerpo la tortuga, y debe mantener sus debilidades ocultas a la vista de los demás. Y al comenzar un acto particular, debe lograrlo siempre hasta completarlo. Mira, una espina, si no se la extrae completamente, produce una ampolla purulenta. Matar a un enemigo que te hace daño es siempre digno de alabanza. Si el enemigo fuera a ser un ser de gran valentía, hay que esperar siempre la hora de su desastre y entonces matarlo sin escrúpulo alguno. Si llegara a suceder que se trata de un gran guerrero, también debe esperarse su hora de desastre y luego debe inducírselo a huir. Oh Señor, no hay que burlarse jamás de un enemigo. Una chispa de fuego es capaz de consumir un extenso bosque si tan solo logra propagarse de un objeto a otro cercano. A veces los reyes deben aparentar ceguera y sordera, pues si son impotentes para reprimir, deben hacer de cuenta de que no advierten las faltas que exigen castigo. En ocasiones, como estas, han de considerar sus arcos como si estuvieran hechos de paja, pero siempre deben estar alertas como una manada de ciervos que duerme en el bosque. Cuando tu enemigo está en tu poder, destrúyelo de cualquier manera, evidente o secreta. No tengas piedad de él, aunque procure tu protección. Un enemigo o alguien que alguna vez te haya ofendido debe ser destruido gastando dinero a manos llenas de ser necesario, pues al matarlo podrás estar tranquilo. Los muertos no pueden inspirar más miedo. Debes destruir los 3, 5 y 7 recursos de tus enemigos. Debes destruir a tus enemigos en sus ramas y en sus raíces. Luego debes destruir a sus aliados y partidarios. Los aliados y los partidarios jamás podrán existir si fuera destruido el principal. Si se destruye la raíz del árbol, las ramas y retoños ya no podrán existir como antes.
Debes ocultar cuidadosamente tus propios medios y finalidades y observar siempre a tus enemigos buscándoles siempre el flanco débil. Debes gobernar tu reino, oh rey, guardándote siempre con ansia de tus enemigos. Debes ganarte al principio la confianza de tus enemigos manteniendo el fuego perpetuo con sacrificios, vistiendo ropas pardas, el cabello desgreñado y usando como lecho las pieles de los animales. Como un ser religioso lo haría. Y cuando te la hayas ganado, entonces saltarás sobre ellos como un lobo. Pues se ha dicho que en lo que hace a la adquisición de riquezas puede emplearse hasta el disfraz de la santidad. Como se usa un gancho en la punta de una vara para arrancar la fruta madura. El método que se sigue cuando se arrancan los frutos debe ser el método para destruir a los enemigos, pues debes proceder sobre la base del principio de selección. Soporta a tu adversario sobre tus hombros hasta que llegue el momento en que puedas derribarlo, haciéndolo pedazos como una vasija de barro arrojada con violencia sobre una superficie de piedra. Jamás debe dejarse sin castigo al enemigo, aunque te lo suplique con la pena más grande. No habrás de mostrar por él pena alguna sin darle muerte de inmediato. El enemigo debe ser muerto a través de las artes de la conciliación o por empleo del dinero. De veras, debes destruir a tu enemigo por cualquier método que esté a tu alcance, creando la desunión entre sus aliados o empleando la fuerza. Dhritarashtra dijo: dime en verdad cómo puede destruirse a un enemigo a través de las artes de la conciliación o empleando dinero, o produciendo la desunión, o mediante el empleo de la fuerza. Cánica respondió: oye, oh monarca, la historia de un chacal que antaño habitaba en los bosques. Estaba plenamente informado de la ciencia de la política. Había un chacal sabio, cuidadoso de sus propios intereses, que vivía en compañía de 4 amigos: un tigre, un ratón, un lobo y una mangosta. Un día vieron en los bosques a un robusto ciervo, líder de una manada, al que sin embargo no pudieron atrapar por su velocidad y fuerza. Por lo tanto, llamaron a consejo para deliberar. El chacal abrió el debate y dijo: oh tigre, has realizado muchos esfuerzos para atrapar a ese ciervo, pero todos fueron en vano simplemente porque este ciervo es joven, veloz y muy inteligente. Que vaya el ratón y le muerda las pezuñas mientras duerme. Y cuando eso se haya cumplido, que se acerque el tigre y lo agarre. Luego, con gran placer, nos daremos todos un festín con él. Al escuchar estas palabras del chacal, se pusieron todos a trabajar con mucha cautela, tal como él lo ordenó. Y el ratón le royó las pezuñas al ciervo, y el tigre lo mató, tal como se había previsto. Y al contemplar el cuerpo inmóvil del ciervo, dijo el chacal a sus compañeros: ¡benditos sean! Vayan ahora y realicen sus abluciones. O sea, váyanse a limpiar. Mientras tanto, yo cuidaré del ciervo. Al oír lo que dijo el chacal, se fueron todos al arroyo. Y el chacal esperó en el lugar, meditando profundamente qué debía hacer. El tigre, dueño de poderosa fuerza, regresó al lugar primero que los demás después de haber realizado su ablución, y vio al chacal sumido en sus meditaciones. Dijo el tigre: ¿por qué estás tan apenado, oh sagaz? Eres el más eminente de todos los seres inteligentes.
Disfrutemos hoy dándonos un festín con esta res. El chacal le dijo: escucha, oh armipotente, lo que ha dicho el ratón. Dijo exactamente esto. Oh, me avergüenzo de la fuerza del rey de las bestias. Yo fui el que mató a ese ciervo. Es gracias a la fuerza de mis brazos que va a saciar su hambre hoy. Cuando él ha hecho alardes con semejante lenguaje, yo por mi parte no quiero tocar esta comida. El tigre le respondió: si en verdad el ratón ha dicho eso, ahora mi mente se ha despertado. Desde hoy en adelante he de matar con la fuerza de mi propio brazo a las criaturas que recorren el bosque y me daré un banquete con su carne. Y tras decir aquello, el tigre se fue. Y después de que el tigre hubo dejado el lugar, vino el ratón. Y al ver venir al ratón, el chacal se dirigió a él y le dijo: bendito seas, oh ratón, escucha lo que ha dicho la mangosta. Dijo exactamente: el cuerpo de este ciervo es veneno, pues el tigre lo ha tocado con sus garras. No voy a comerlo. En lugar de eso, oh chacal, si tú lo permites, mataré al ratón y me lo comeré. Al escuchar aquello, el ratón se alarmó y entró a toda prisa a su agujero. Y después de que el ratón se hubo ido, oh rey, vino el lobo después de haber realizado sus abluciones. Y al ver venir al lobo, le dijo el chacal: el rey de las bestias se ha enojado contigo. Con seguridad te va a suceder algo malo. Está por venir aquí con su esposa. Haz lo que te plazca. Así el chacal se libró también del lobo, aficionado a la carne de animales. Y el lobo huyó, contrayendo su cuerpo hasta el menor tamaño posible. Entonces vino la mangosta, y el chacal, oh rey, al verlo venir, le dijo: por la fuerza de mi brazo he vencido a los otros 3, que han huido ya. Lucha primero conmigo y luego come de esta carne cuando te plazca. La mangosta respondió: visto que el tigre y el lobo y el inteligente ratón fueron derrotados por ti, siendo los héroes que son, en verdad me parece ser un héroe todavía más grande. No deseo luchar contigo. Y tras decir aquello, la mangosta también se fue. Cánica siguió diciendo: una vez que todos se alejaron así del lugar, el chacal, contento con el éxito de su política, se comió él solo la carne. Si los reyes siempre actúan de esta manera, podrán ser felices. Así debe ponerse bajo control al tímido provocando sus temores, al valiente a través de las artes de la conciliación, al codicioso mediante dones de riqueza y a los iguales e inferiores dando muestras de valentía. Aparte de todo lo que te he dicho ya, oh rey, escucha ahora algo más que te diré. Cánica prosiguió: si alguien que sea tu hijo, tu amigo, tu hermano, tu padre o incluso tu preceptor espiritual se vuelve tu enemigo, debes matarlo sin escrúpulo alguno si deseas la prosperidad. El enemigo ha de morir, ya sea mediante maldiciones o hechizos, por donativos, por veneno o engaños. Jamás debe desdeñárselo o disminuirse su importancia. Si ambos bandos son iguales y el éxito es incierto, entonces el que actúa con diligencia crece en prosperidad. Si el propio preceptor espiritual fuera vano, ignorante de lo que debe hacerse y lo que debe dejarse sin hacer y de conducta viciosa, incluso él debe ser castigado. Si estás enojado, compórtate como si no lo estuvieras, hablando incluso en ese caso con una sonrisa en los labios. Jamás repruebes a nadie con señales de ira en tu voz y pronuncia palabras amables. Oh Bharat, antes de golpear, e incluso mientras estás golpeando, una vez que hayas concluido de golpear, apénate de la víctima y laméntate por él, e incluso da paso a las lágrimas. Confronta a tu enemigo mediante la conciliación, la donación de riquezas y una conducta suave, pero debes golpearlo cuando no ande debidamente. Igualmente,
Debes herir a los infames ofensores que viven aparentemente en la práctica de la virtud, pues el disfraz de la virtud no hace más que cubrir sus crímenes como las nubes blancas envuelven la montaña. Debes incendiar la casa de la persona a la que condenes a muerte, y jamás debes permitir que los pordioseros, los ateos y los ladrones se aposenten en tu reino. Con un ataque repentino o en encarnizada batalla, mediante veneno o corrompiendo a sus aliados a través de regalos de bienes, por cualquier modo que se haya a tu alcance, debes destruir a tu adversario. Puedes tener que actuar con la mayor de las crueldades. Debes aguzar tus dientes para dar mordeduras fatales, y debes golpear siempre con tanta eficacia que tu enemigo no pueda volver a levantar su cabeza. Debes temer siempre incluso a aquellos que no son de temer, para no hablar de aquellos que sí lo son. Pues, si los primeros llegaran a tener poder alguna vez, podrían destruirte hasta las raíces por tu falta de preparación. Jamás debes confiar en los infieles, ni confiar demasiado en los que son fieles, pues si aquellos en los que confías resultan ser tus enemigos, por cierto serás aniquilado. Para probar tu fidelidad, para probar su fidelidad, debes emplear espías en tu propio reino y en los reinos ajenos. Tus espías en ajenos reinos deben ser engañadores capaces y personas que vistan como ascetas, o sea, santos. Tus espías deben estar emplazados en jardines, lugares de diversión, templos y otros lugares santos, tabernas, calles y cerca de los 18 tirtas, a saber, el ministro, el sumo sacerdote, el heredero, el comandante en jefe, los guardianes de la corte, las personas de las habitaciones interiores, el guardián de la cárcel, el inspector principal, el jefe de la tesorería, el ejecutor general de las órdenes, el jefe de la policía de la ciudad, el arquitecto jefe, el juez principal, el presidente del consejo, el jefe del departamento de castigos, el comandante del fuerte, el jefe del arsenal, el jefe de los guardias fronterizos y el cuidador de los bosques. Y en los sitios de sacrificio, cerca de los pozos, en las montañas, en los ríos, en los bosques y en todo lugar en que se reúna la gente. Debes ser siempre humilde en tus palabras, pero que tu corazón sea tan filoso como una navaja. Y cuando te halles ocupado de realizar una acción muy cruel y terrible, debes hablar con una sonrisa en los labios. Si deseas prosperidad, debes adoptar todas las tretas: humildad, juramento, conciliación, adorar los ajenos pies, inclinando la cabeza, inspirar esperanzas y cosas por el estilo. Y una persona que está al tanto de las reglas de la política es como un árbol engalanado de flores, pero que no da frutos. Y si los tiene, estos deben estar a gran altura, difícilmente accesibles desde el suelo. Y si alguno de estos frutos parece estar maduro, deberán tomarse precauciones de modo que aparente estar verde. Si se conduce de este modo, jamás decrecerá. La virtud, la riqueza y el placer tienen a la vez sus efectos buenos y malos, entretejidos apretadamente. Mientras se extraen los efectos benéficos, deben evitarse los maléficos. Los que practican la virtud de manera incesante son infelices por falta de riquezas y descuido del placer. A su vez, los que persiguen las riquezas son infelices por falta de los otros dos. Y de igual manera, los que procuran el placer sufren por su descuido de la virtud y la riqueza. Por lo tanto, debes afanarte en pos de la virtud, la riqueza y el placer, de manera tal que no tengas por qué sufrir por tal motivo. Con humillación y atención, sin envidia y cuidando lograr tus propósitos, debes consultar con total sinceridad a los brahmins, consejeros y maestros, intelectuales,
artistas. Cuando hayas caído, debes levantarte de cualquier modo posible, suave o violento, y luego de que te hayas levantado de ese modo, debes practicar la virtud. El que jamás se ha visto afligido por la calamidad nunca puede tener prosperidad. Esto puede verse en la vida de aquel que ha sobrevivido a sus calamidades. Aquel que se haya afligido por la angustia debe ser consolado por la recitación de la historia de las personas del pasado, como las de Nal y Ram. Nal, rey cuya esposa fue Damayanti, ambos eran virtuosos, mas a causa de una maldición Nal perdió su reino y ambos debieron retirarse a vivir de limosnas. Afligido por la desdicha, Nal incluso abandonó a su esposa durante la noche pensando que ella podría encontrar un lugar mejor donde vivir. Luego de innumerables calamidades volvieron a reunirse y recuperaron el reino. Aquel cuyo corazón se ha desatado por obra del dolor debe ser consolado dándole esperanzas de prosperidad futura. A su vez, el que es sabio y docto debe ser consolado concediéndole un puesto agradable. Aquel que tras haber concluido un tratado con el enemigo reposa a sus anchas como si no le quedara ya más nada que hacer, es muy parecido a una persona que despierta caída al pie del árbol sobre el que se había dormido. Un rey debe guardarse los consejos para sí, sin temor a la calumnia, y mientras todo lo ve a través de los ojos de sus espías, debe tener cuidado de esconder sus propias emociones frente a los espías de sus enemigos. Así como un pescador deviene próspero capturando y matando peces, un rey jamás podrá ser próspero si no destroza las entrañas de sus enemigos y sin realizar algunas acciones violentas. El poderío de tu enemigo, que representa su fuerza armada, debe ser destruido completamente, arándolo como las malas hierbas y cegándolo, o de lo contrario, afligiéndolo con enfermedades, hambre y sed. Una persona necesitada jamás se acerca a un rico por amor. Y cuando hemos logrado nuestros propósitos, no tenemos necesidad de acercarnos a aquel a quien hasta ese momento habíamos procurado para conseguirlo. Por lo tanto, cuando hagas cualquier cosa, jamás la hagas por completo, sino que siempre has de dejar algo que deseen los demás, cuyo servicio puedas necesitar. El que desea la prosperidad debe procurar con diligencia aliados y medios y conducir sus guerras con cuidado. Sus esfuerzos en este sentido deben estar guiados siempre por la prudencia. Un rey prudente debe actuar siempre de tal manera que sus amigos y sus enemigos no sepan nunca sus motivos antes de que comience a actuar. Que se enteren de todo cuando la acción haya comenzado o terminado, y en tanto no aparezca el peligro, has de actuar como si tuvieras miedo. Pero cuando el peligro te ha alcanzado, debes enfrentarlo con coraje. Aquel que confía en un enemigo que ha sido dominado por la fuerza, prepara su propia muerte, tal como un cangrejo hembra cuando concibe. Siempre debes considerar que la acción futura ya ha llegado y tomar medidas para hacerle frente. De lo contrario, por la falta de calma que genera el apuro, puedes pasar por alto alguna cuestión de importancia cuando ésta se te presente. Una persona que desea la prosperidad debe esforzarse siempre con prudencia y adoptar las medidas en oportunidad de tiempo y lugar. Asimismo, debe actuar con un ojo puesto en el destino, en tanto éste pueda ser regulado mediante los mantras y los ritos sacrificiales, y otro en la virtud, la riqueza y el placer. Es cosa bien sabida que el tiempo y el lugar oportunos, si se los toma en cuenta, producen siempre el mayor de los bienes. Si el enemigo es insignificante, aún así no debe ser despreciado, pues pronto puede crecer como una palmera que extiende sus raíces, o como una chispa de fuego que en un espeso bosque puede detonar un incendio masivo.
Así como un pequeño fuego que sea alimentado gradualmente con haces de leña llega pronto a ser capaz de consumir hasta los bloques de mayor tamaño, de igual manera, la persona que aumenta su poder a través de alianzas y amistades llega pronto a ser capaz de subyugar incluso al enemigo más formidable. La esperanza que le das a tu enemigo debe demorarse largo tiempo antes de cumplirse, y cuando llegue el momento para cumplirla, inventa algún pretexto para diferirla más aún. Que ese pretexto muestre estar basado en alguna razón, y que a su vez esa razón parezca estar basada en otra razón. En lo que hace a destruir a sus adversarios, los reyes deben siempre parecerse en todo a una navaja, inmisericordes, tal como aquellas son filosas, ocultando sus tentativas, tal como aquellas están ocultas en sus estuches de cuero, golpeando cuando se le da oportunidad, tal como aquellas se usan en el momento apropiado, arrasando a sus enemigos con todos sus aliados y súbditos, tales como aquellas afeitan la cabeza o el mentón sin dejar ni un solo cabello. Oh, sostén de la dignidad de los Kurus, compórtate ante los Pándavas y también ante los demás como lo dicta la política, y actúa de manera tal que no debas lamentarte en el futuro. Bien sé yo que tú posees todas las bendiciones y posees todas las señales de buen augurio. Por lo tanto, oh rey, protégete de los hijos de Pandu. Oh rey, los hijos de Pandu son más fuertes que tus hijos, sus primos. Por lo tanto, oh represor de enemigos, te digo con toda claridad lo que deberías hacer. Escúchame, oh rey, junto con tus hijos, y tras haberme escuchado, esfuérzate y haz lo necesario. Oh rey, actúa de tal manera que no quede en ti miedo alguno hacia los Pándavas. Adopta las medidas que se hallan de acuerdo con la ciencia de la política, de modo que no tengas que lamentarte en el futuro. Prosiguió Vaishampayan. Luego de haberse expresado de ese modo, Kanika regresó a su morada, mientras que Dhritarashtra, el rey Kuru, quedó pensativo y melancólico.